Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras congregaciones que ya están listos para participar de este espacio. Bienvenidos. Estamos saludando a los hermanos en Fusagasugá, en Cundinamarca y en Colombia, pero también, como siempre, a todos aquellos hermanos que están por fuera del país en diferentes partes del planeta, algunos en directo a esta hora, otros en sus horarios correspondientes, participando de estos espacios de crecimiento espiritual. Saludamos a todos nuestros queridos familiares y amigos también en Colombia y fuera de Colombia. Bienvenidos a esta reunión familiar por internet de hoy domingo 13 de febrero del 2022. Estamos saludando también a todos aquellos amigos que participan de estos programas, tanto entre semana, por la mañana en la lectura de la palabra del Señor, como en este espacio dominical. Bienvenidos. Pero aquellos que aún no han tomado una decisión por Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas, los invitamos a que esta mañana le digan al Padre Celestial que aceptan lo que sucedió en el Calvario hace más de 2000 años, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todos los que reciben este mensaje. Eso es recibir a Cristo en el corazón, aceptar el mensaje de salvación que está ahí en la Biblia, está en los Evangelios, pero también está en Primera de Corintios, capítulo 15, 1 al 4. El Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Díganle al Padre que aceptan ese sacrificio y salvos serán. ¿Cuál? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y esa sangre derramada en el Calvario limpia de todo pecado al que acepta la obra de Jesucristo. La deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada. Con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos hizo libres. Amigos, ustedes también pueden ser libres en esta mañana, en este día domingo. Solamente díganle al Dios del cielo que aceptan la obra de Jesucristo y salvos serán. Repito, completamente gratis. Bienvenidos todos. Qué bien esto, hermanos. Muchas gracias. Vamos con nuestro tema, no sin antes recordarles, queridos hermanos, que continúen enviando el link, la aplicación de Radio Mensaje de Libertad. Han entrado más personas. Qué bueno, y siempre lo digo con toda sinceridad. Siempre está entrando una o dos personas. Esto es una bendición muy grande. Estamos compartiendo el Evangelio. Hay hermanos que están compartiendo el link que aparece ahí en sus monitores. Están hablando de la palabra del Señor. Yo he tenido esta semana la oportunidad de hablarle 2, 3 personas el plan de salvación. El plan de salvación, hermanos. Cada que me dan oportunidad se los confieso. No se la rebajo. Pueden hablarme de política porque están en campaña algunos. Pueden hablarme de la selección Colombia, de todo lo que quieran. Pero no pierdo la oportunidad. Y los invito a ustedes. Podemos hablar algunos temas breves, que son del mundo al fin y al cabo. Pero lo que es eterno no lo podemos dejar escapar. La oportunidad de compartir el Evangelio. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Que si quieren, que si desean aceptar ese sacrificio gratuito, salvos serán. De modo pues que sigamos compartiendo el Evangelio, la aplicación, los links, y esto nos va a traer más personas a que conozcan de la palabra del Señor. Es una bendición poder hablar de Dios en todas partes, hermano. Al principio había cierta pena, ¿no? Cierta timidez, pero en la medida que se va conociendo la palabra, entonces tenemos aquí material espiritual, recursos espirituales para poder hablar en el momento oportuno. Nuestro tema de hoy. Josué, el gran libertador del pueblo de Israel, está entrado en años. Se acerca a su partida de este mundo y reúne a los líderes y al pueblo. Va a llegar a un sitio especial, Siquén, y quiere hablarles algo especial a ellos también. ¿Por qué? Porque ya él presiente que se le terminó su ministerio aquí en la tierra, va a partir y estar en la presencia del Señor, pero quiere hacer unas recomendaciones. Hizo como el apóstol Pedro, a punto de morir como Pablo, pero no dejaron de hablar de la palabra del Señor. Y les hace a este pueblo y a sus líderes un repaso de las bondades de Dios desde la salida de Egipto, el llamamiento de Abraham, hasta entrarlos a la tierra prometida, la que fluye leche y miel. Él los reúne y les hace un recordatorio de todo lo bueno que ha sido el Señor con ellos. Ahora es el momento de adorar y agradecer a Dios por todo lo que durante largos periodos había hecho por ellos
llevándolos hasta la conquista de Canaán. Recordemos, ¿no? Los sacó desde Egipto y los llevó hasta la victoria en Canaán. Igualmente, en esas exhortaciones que les está haciendo Josué, pues aquí hay otra, los exhorta a no caer en la idolatría. Ese va a ser el tema duro en esta mañana. Debido a la influencia de las naciones paganas que lo rodeaban y porque aún en sus tiendas guardaban ídolos. Estaban ahí con él, pero en su corazoncito y en sus tienditas también había algo guardadito. Y eso lo percibía Josué. El Señor le mostraba a él y les lo puso, pues le mandó a hablar todo esto. Como la mayoría de la humanidad, queridos hermanos, Israel era tentado a adorar ídolos y Josué les advierte que esa inclinación hacia los ídolos les traería pérdida de bendiciones y el consecuente castigo. Claro, hermanos, donde hay idolatría, el Señor la está viendo. Y hoy vamos a mirar un poco sobre qué es eso. Y el Señor está mirando y mirando. Por supuesto, donde Él está a un lado, pues las bendiciones están retenidas. Y más bien puede llegar el juicio. En su lugar puede llegar el juicio. Vean, sin importar la edad, Josué ya está sobre los 110 años. Todo creyente como Josué está en capacidad y debe tener la autoridad de instar a los hermanos en Cristo a reconocer sus misericordias en adoración y gratitud. No importa los años que uno tenga de edad o en la iglesia, siempre debe estar exhortando a los hermanos, fortaleciéndolos en la fe y diciéndoles, bueno, hay que estar continuamente dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Ahora vamos a ver, ¿qué ha hecho el Señor por nosotros? Tantas cosas, ¿no, hermanos? Ese reconocimiento de las bondades de Dios debe ser sincero. Cuando uno le dice a Dios, habla con Dios, debe ser con mucha sinceridad porque Él conoce los corazones. Él está mirando acá. Ese reconocimiento de las bondades de Dios debe ser sincero, sin ningún tinte de idolatría. Cualquier cosita, pues conllevaría la pérdida de bendiciones e invitaría a la disciplina de parte de Dios. ¿Qué más podría hacer el Señor por nosotros luego de salvarnos por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario? Josué les está diciendo, el Señor hizo esto, lo de Egipto, lo que pasó en el desierto, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo llegaron a Canaán, cómo los ha bendecido, el maná del cielo, la ropa y el calzado que nunca envejecieron. Es decir, milagros, milagros, milagros. Eso les está repasando Josué para que ellos entren en gratitud hacia el Señor. José quiere morir. José va a morir, pero él quiere verlos en gratitud a Dios y cero idolatría. Ahora, ¿qué hizo el Señor por nosotros? Pues cuánto hace que a cada uno de ustedes y en cuanto a mí nos salvó. Y durante todo ese tiempo, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha bendecido. Claro que hemos tenido dificultades, enfermedades, dolor y necesidades, pero el Señor siempre ha estado ahí, bendiciéndonos, cuidándonos, el hogar, la familia, el sustento. Siempre ha estado el Señor ahí, hermanos. Que uno o algunos no se den cuenta de esto, qué lástima. Pero siempre ha estado ahí. ¿Qué más puede hacer por nosotros? Ahora, ¿qué más podría hacer el Señor hoy en día después de lo que ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Sabe qué más podría hacer el Señor? Nada diferente a recibir nuestras vidas en sacrificio vivo. Eso quiere el Señor ahora. Ya lo dio todo por nosotros. Ahora Él quiere que nosotros, como dice Romanos capítulo 12, del 1 al 2, que nosotros en sacrificio vivo rindamos nuestras vidas a Él. Como una respuesta, como una gratitud a todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Esta es una excelente y oportuna enseñanza, ¿no? Excelente y oportuna la enseñanza que nos deja para este tiempo el pasaje en mención con este fiel, influyente y ejemplar líder de Dios. Josué, ¿no? Bienvenidos, hermanos. Una influencia ejemplar. Está en Josué, capítulo 24, 14 al 31, aunque esta parte nos la estuvo leyendo el hermano John. Voy a tocar algunos versos de todo el capítulo para entrarlos en contexto. Una influencia ejemplar. Están de moda los influencers a través de internet que están influenciando sobre las personas, pero hay unos que es pavoroso, horroroso lo que hacen. Qué bueno cuando puede haber una influencia para bien y sobre todo para la honra y la gloria de Dios. Una influencia ejemplar. Bienvenidos todos, queridos hermanos. Vamos con nuestro tema. Josué 24:1.
Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios, nos dice la palabra. Josué, siguiendo fielmente las instrucciones de Dios, entrega en Siquem el segundo mensaje de despedida al pueblo. ¿En qué consiste este mensaje? Josué lo que quiere hacer es un breve repaso de las bondades de Dios para con el pueblo de Israel. Y entonces él los está exhortando a la gratitud, porque es peligroso que se olvide lo que Dios hace por la humanidad. ¿Por qué era necesario recordarle esto al pueblo? Ellos eran muy proclives o muy como sensibles a la idolatría. Entonces por eso era necesario recordarles, porque de no cortar con la idolatría, con esa desobediencia, vendría la pérdida de bendiciones, lo mismo que vendría el castigo de parte del Señor, los juicios. Y otra pregunta es, ¿cuál es el mensaje para el creyente de hoy? El mensaje es el mismo. Dios siempre ha sido bueno y debemos responderle a Él con gratitud y cero idolatría en nuestros corazones. Eso le agrada al Señor. Con eso pues vamos a ser bendecidos y nos evitamos el juicio de Dios. El Señor está pendiente y es un Dios celoso, hermanos. Por eso es bueno hacer esta aclaración. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dice en el 24:3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. ¿Quién y qué era el padre de Abraham? Era Taré. De Ur de los Caldeos venía. ¿Qué era él? Idólatra. ¿Por qué? Porque venía de una región pagana. Entonces, de allá sacó el Señor a Abraham, vean esto, para bendecir a muchas naciones. Lo que Dios hace es increíble. ¿Por qué fue traído Abraham a Canaán? Bueno, porque el Señor iba a tratar de manera muy especial para él. Iba a ser bendecido y, como lo dije anteriormente, iba a bendecir a muchas naciones. Por eso fue traído. ¿Por qué tuvo que dejar su parentela? Precisamente, hermanos, iba a ser un instrumento del Señor. Y al ser instrumento de Dios, necesitaba quitarse todo tipo de vestigio, de residuo, de idolatría, como hizo el Señor con Moisés. Y lo vamos a ver. Lo sacó de Egipto, pero lo está puliendo en el desierto, lo está llevando a pastorear ovejas, lo está moldando a un estilo de vida diferente porque va a ser el líder de Israel. Lo mismo sucedió con Abraham. El Señor lo saca de allá y como lo va a formar como un líder para él, imagínense, el padre de multitud de naciones, entonces tiene que dejar su parentela, tiene que dejar esa contaminación, hermanos, ese paganismo. ¿Cómo hace hoy Dios el llamado? Lo mismo. Nos llama a nosotros como creyentes, a través de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, nos saca del mundo, hermanos, hace maravillas en nuestras vidas al salvarnos, pero desea o quiere o anhela el Señor que en nosotros no haya nada de idolatría. Así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Moisés, así quiere con cada uno de nosotros, que nos despojemos de todo lo que tenga que ver con imágenes, con dioses, con elementos que nos dañen la mirada que tenemos con el Señor, que nos descuadren nuestra vida espiritual. Josué 24:6. En el repaso les dice Josué, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Lo que sucedió, ¿no? Josué 24:7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días, dice la palabra del Señor, en el desierto. ¿Cuál es el evento más recordado en el Antiguo Testamento, hermanos? Sinceramente, la salida de Egipto. Fue tan portentosa, hermanos, que en la Biblia, hay varios eventos especiales, pero uno de los que más recalca la palabra del Señor es la sacada del pueblo de Israel de Egipto por todo lo que sucedió con las plagas, con la muerte de los primogénitos,
con el cruce por el Mar Rojo, todos estos portentos lo resalta muchísimo y ha sido de grata recordación hasta hoy por el pueblo de Israel, hermanos. ¿A qué oscuridad se refiere el pasaje? Bueno, la oscuridad quiere decir donde la nube produjo luz cuando ellos iban a empezar a caminar por el desierto. Para los egipcios fue oscuridad, hermanos. Ellos con la salida del pueblo de Israel y con todo lo que pasó en el mar quedaron completamente a oscuras. Dice el Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Mientras los egipcios y el mundo están en oscuridad, el pueblo del Señor estuvo siempre acompañado por la columna, por la nube y por la columna. Siempre el Señor acompañándolos. Y repito, los demás en absoluta oscuridad. A eso se refiere este pasaje. ¿Hoy existe esa misma oscuridad? Sí, hermanos. Hoy existe la misma oscuridad. Hay algo de luz en un sentido de que la iglesia todavía está en la tierra, está el Espíritu Santo, pero el mundo está en la más completa oscuridad porque no quieren saber de Dios, no quieren saber de Jesucristo, no quieren saber de la vida cristiana. Sin embargo, en esa oscuridad es que nosotros debemos brillar como luminares en el mundo, dice la palabra, para llevar el mensaje de salvación. Empezando de nuestro propio hogar, ese mensaje para poderlo sacar de la oscuridad. Seguimos con nuestro tema. Dice Josué 24:8, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Luego de sacarlos de Egipto, Dios guió y proveyó para su pueblo en el desierto y derrotó a las naciones por causa de ellos. ¿Quién ganó las peleas? Dios. ¿Hay un hecho sobresaliente en este pasaje, hermanos? Sí. Cuando Él dice yo, ese es el hecho sobresaliente. Vemos el poder, la soberanía. Yo, fiel que lo hice. Yo los entregué. Yo los destruí. Todo es Él, hermanos. Realmente, el pueblo de Israel era apenas el instrumento, pero Dios es el que enfrentaba las batallas, enfrentaba a los enemigos. Siempre hace lo mismo por su pueblo, siempre hace lo mismo por su pueblo hasta hoy, 2022. Da las batallas por nosotros. El asunto es que la mayoría de nosotros queremos pelear solos o con nuestros métodos. No contamos con la fuerza de Dios, como dice allá Efesios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y generalmente muchos de nosotros nos fortalecemos, según nosotros, en nuestras propias fuerzas y fracasamos. ¿Cuál debe ser la respuesta del pueblo? Obediencia. Confiar en Él. Soltarle al Señor los problemas. Yo le digo a varios hermanos, no luche solo, descanse, deje que el Señor pelee por usted. Algunos se resisten y sufren, dando tumbo, llorando, tristes, con múltiples problemas. Pero qué bueno cuando se aprende a descansar en el Señor y a soltarle los problemas a Él, hermanos. Y Él hará, dice la palabra del Señor, hermanos. Josué 24:13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Es decir, están disfrutando la vida porque yo les di todo. Excepto Jericó. En el sur y Azor, en el norte, los israelitas podían ocupar las ciudades que habían conquistado, excepto Jericó. De resto estaban a sus anchas, hermanos, todo pago por el Dios del cielo. Josué llama al pueblo a que declare de una manera solemne y pública si será fiel y obediente al Dios de Israel. Después de todo lo que ha hecho el Señor, Josué ya va a partir entonces, les dice, bueno, yo quiero asegurarles de cómo está su confianza y su fe en Dios. Y quiero, dice la palabra del Señor, que ustedes pongan toda su fe en Él, porque de lo contrario van a venir consecuencias. ¿Tenía motivos Israel para agradecer a Dios? Imagínense, hermanos, si no iba a tener Israel motivos, entonces ¿quién? Para darle gracias a Dios. ¿Cómo debían demostrar esa gratitud? Con fidelidad, cero idolatría, obediencia, seguirlo y confiar en Él. Así como estaban haciendo con Josué, porque eran muy obedientes a la autoridad de Josué, igualmente el Señor requiere no solamente que se obedezca a los líderes, sino que se le obedezca a Él primeramente. Y si hay obediencia a Él, hay obediencia a los líderes que trabajan para la gloria del Señor. ¿Tenemos motivos para ser gratos a Dios? ¿Qué tal, hermanos? Uno mira a los hijos, la familia, el alimento, el vestuario, la lluvia, lo que el Señor ha podido proveer.
Uno mira todo eso y dice, gracias Señor, la vida, Jesucristo, la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a tener motivos para darle gloria a Dios y en todo momento darle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho? Uno de los problemas tremendos en algunos creyentes es la ingratitud, peleando a toda hora, confundidos a toda hora y con la palabra del Señor ahí, con esta palabra que es la verdad, que es la luz ahí, pero por ahí bien guardada o bien escondida. Y entonces, claro, hay tumbos y no hay gozo, no hay libertad de la vida cristiana, hermanos. Delicado ese tema. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová. Después de que él ha hecho tanto por el pueblo, le dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Como el Señor ha sido tan benévolo, como ha dado tanta bendición para el pueblo, hay que servirle con integridad, completamente, nada de idolatría. Josué percibe que el pueblo regresaría a la idolatría y los insta a obedecer las leyes de Dios y a no adorar dioses de los paganos. ¿Por qué ha sido este tema tan reiterativo y repetitivo en cuanto a la idolatría? Porque Josué sabía lo que había en el corazón de ellos y aún en sus tiendas. Y él les está diciendo, mire, el Señor ha sido muy bueno, y eso nos dice esta mañana a nosotros. El Señor ha sido muy bueno con ustedes. Sírvanle con integridad, nada de idolatría, obediencia, fidelidad al Dios del cielo. ¿Por qué la insistencia de Josué contra la idolatría? Porque él los conocía y por evitar el juicio del Señor. Pero en sí, ¿qué es la idolatría? Buen tema este, ¿no, hermanos? ¿Qué puede ser la idolatría para hoy, para cada uno de nosotros? Pues todo lo que nos quite la mirada de Dios. Uno cree, hermanos, que la idolatría se ve en alguna iglesia o en alguna religión donde hay imágenes. Pero eso es una equivocación muy grande. Eso es idolatría, pero la idolatría en sí encierra muchos temas, desde los hijos, la familia, la educación, el dinero, el trabajo, la pareja, la mascota, el carro, lo que sea. Si eso causa una obsesión o un extremo cuidado, yo conocí un amigo que lavaba el carro 10 veces al día y me dijo alguna vez que le tomara cualquier cantidad de fotografías y lo tenía por todas partes en la casa. El carro, un carrito sencillo nuevo, pero tómele fotos por todo alguien lo tocaba y él enseguida se bajaba y lo limpiaba. Una idolatría, se puede idolatrar cualquier elemento, cualquier instrumento. Por eso siempre estamos recalcando, revisar qué tenemos en la casa, qué colgamos en las paredes, qué hay por ahí debajo del colchón, qué podemos estar usando. Algo que nos lleve a la idolatría y que nos quite la mirada del Señor, porque es bien aborrecible para Dios la idolatría. De ahí que tantas oraciones no salen del cielo. ¿Qué es idolatría? Todo lo que nos quite la mirada de Dios. Que hay una obsesión, que me obsesioné por comprar esto, por hacer esto, por viajar o por lo que sea, una obsesión y piensa en eso, sacó a Dios del camino y entró en plena y franca idolatría. Por eso suceden las cosas, por eso Dios actúa, hermanos. Existe idolatría aparte de las imágenes total, las que le nombré. Hay cualquier cantidad de elementos que nos pueden conducir a la idolatría y somos proclives, somos sensibles, algunos, a dejarnos llevar por la idolatría, hermanos. Bien dijo un escritor, ¿no? El corazón es una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos, hermanos. 24:15, miren esto, que es un verso muy famoso. Lo hemos repetido muchos de nosotros. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís o a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué linda expresión esta, que todos nosotros la podamos tener en nuestros labios, en nuestro corazón. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les da opción de otros dioses. Él les dice, escogeos a cuál Dios le quieren servir. No, él no está dando aquí ninguna opción de otros dioses, hermanos. José sabía que en su corazón y en sus tiendas guardaban ídolos. Él lo sabía perfectamente y él les está diciendo ahí, ustedes le están dando gracias a Dios, o yo les estoy haciendo ver todo lo que el Señor ha hecho.
Ustedes van a responder, serviremos al Señor también, pero hay algo que tienen guardado en su corazón, en sus tiendas. Eso es lo que le está diciendo. No les está dando opción de otros dioses. Salgan de los que tienen para que le puedan servir. Ahora, ¿qué implica yo y mi casa? Qué bueno esto, ¿no, hermanos? Implica testimonio, implica autoridad, implica fidelidad a Dios. Y si en la casa se dan cuenta de estas actitudes para con Dios, será una persona, un creyente ejemplar que puede llevar su casa a servirle al Señor. Este hombre fue ejemplar totalmente, hermanos. Él aplicó lo que le dijo el Señor allá en Josué 1:8. Y esta palabra permanecerá en ti al salir, al entrar, a tus hijos, en todas partes. Y él lo hizo. Y su casa le sirvió al Señor. Qué bueno, hermanos, que nuestra casa pueda servirle al Señor. No solamente me salvé yo y los demás de malas, no. Que puedan entrar mi esposa, los hijos, los nietos, los bisnietos, el papá, la mamá, los abuelitos, todos que puedan entrar en el plan de salvación, hermanos. ¿Cómo lograr que la casa se involucre? Como Josué. Buen testimonio, humildad, obediencia a Dios, hermanos. Porque con esa altivez y con esa prepotencia que algunos nos podemos gastar, como se dice, no va a llegar al cielo. Es posible que no, de pronto ni uno llegue. Hay que revisar esa parte. Pero si hay humildad, sinceridad, que no es fácil, pero el Espíritu Santo ayuda, la casa va a quedar involucrada en la salvación. Una buena influencia, hermanos, poder llevar la familia a Cristo. Josué 24:16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Están emocionados. 24:17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, están reconociendo, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ellos están reconociendo todo lo que Josué les está recordando. Ellos dicen, después de esto, le servimos al Señor porque reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Fue sincero el pueblo en su afirmación? En este momento sí. El pueblo está siendo sincero, pero como al poco tiempo las cosas cambiaron y lo vamos a ver, hermanos. En ese momento estaban emocionados y de pronto en medio de la emoción se dicen cosas de todo corazón, pero ¿qué pasará por el camino? ¿Cómo lo decimos nosotros en la actualidad por lo que nos ha hecho el Señor? Yo le digo sinceramente, gracias Padre, por todo lo que has hecho por mí. Quiero rendirme a ti, quiero servirte con todo mi corazón. Yo lo digo con sinceridad o tengo algo guardado que no me impide, tengo las balotas ahí como vimos que día, donde hay enojo, ira, envidias, detracción, murmuración, envidia, malicia. Yo le digo al Señor que le adoro con todo mi corazón, pero tengo algo guardado o sinceramente lo estoy diciendo, porque entonces lloro en la iglesia o lloro en una reunión o ante unas oraciones, pero al poco tiempo se me olvidaron esas lágrimas. Alguien podría decir, no, lágrimas de cocodrilo. Pero qué bueno poder ser sincero. Decirle a uno, Señor, muéstrame lo que hay en mi vida, ayúdame a revisar mi vida. Dice la palabra del Señor examinándonos a nosotros mismos. ¿Qué hay dentro de? Sí, que puede estar estorbando mi vida espiritual. O soy sincero con Dios. Claro, hay hermanos que pueden ser sinceros con Dios. 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. O les sirven fielmente, repito, Él sabía lo que estaba pasando, o van a tener consecuencias. 24:20, si dejareis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, ¿qué va a hacer? Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. ¿Cómo se le va a pagar al Señor después de tanto bien? Con idolatría, buscando elementos que nos desvíen de la mirada de Él con todo lo que ha hecho Él por nosotros, hermanos. Entonces, Josué les está haciendo muy claro ahí la situación para que ellos lo piensen bien. Es bueno antes de hablar, dice Santiago, sed prontos para callar, tardos para hablar, ¿no? El Señor quiere que primero antes de decir cualquier cosa, como dice Eclesiastés, no te apresuras a prometer porque no vas a cumplir. Qué bueno primero poder pensar, ¿cómo está mi corazón para poder decirle, Señor, yo te adoro con todo mi corazón, con toda sinceridad? ¿Es cierto o hay algo guardado? Un enojo, no puedo perdonar a alguien, tengo un problema en hogar, con papá, con mamá, con mis hijos, con vecinos, y estoy orando, pero tengo esa espinita por dentro con algún familiar, o estoy siendo sincero.
Josué les está llevando, está exhortándolos, está como confrontándolos para que ellos puedan obrar de una manera sincera. ¿Es verdad todo lo que se dice de labios? No todas las veces es verdad. Ellos pudieron haber pronunciado palabras, pero ya lo veremos qué pasó por el camino. No todo lo que se dice es verdad. ¿Qué aclaración enfática les hace Josué? Cero idolatría, fidelidad a Dios, para que Él no se vuelva contra vosotros. Por eso, hermanos, porque hay tanta adversidad, tanto sufrimiento, tanta lágrima, ¿por qué lo que pasa cada día? Porque el Señor se da cuenta perfectamente y es un Dios celoso, hermanos. Él no acepta nada donde vaya a salir del primer lugar en nuestro corazón. ¿Qué advertencia les hace a Israel? Que si no son fieles al Señor y obedientes, si no toman una decisión, es decir, como que le está diciendo, váyanse a la casa y voten todo lo que tienen, que está estorbando a Dios, porque Dios los conoce. Él es un Dios celoso. Josué lo sabía, el Señor lo sabe, lo mandó a advertirles esto, Él está hablando palabras del Señor y nos las está diciendo en esta mañana, ¿qué hay en tu corazón que está afectando nuestra relación? ¿Qué hay en tu corazón? Dice el Señor. Qué bueno poderlo revisar, ¿no? Es igual para nosotros el mensaje, hermanos. Ahora estamos en Josué 24:26 y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Debido a la tendencia a olvidar los compromisos, cada generación necesita afirmar su fidelidad a Dios, de modo que Josué renueva el pacto con el pueblo. Al entrar habían dejado ya también un monumento, ¿no? 12 piedras que sacaron del río Jordán como una muestra de lo que el Señor hizo por ellos. Ahora Él está, como ellos dijeron, vamos a seguir al Señor, vamos a dejar una piedra y lo vamos a ver más adelante como testigo. ¿Cómo recordamos hoy el compromiso con Dios? Bueno, cuando estamos con la iglesia lo recordamos con la Santa Cena, con el bautismo, pero si no estamos reuniéndonos en la iglesia lo podemos recordar como a través de la palabra del Señor, mirando todo lo que Él ha hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que ha hecho en nuestras vidas. Recordamos cómo el Señor allá en Romanos 6, allá en Romanos 7, 8 nos invita a que no dependamos de nuestras fuerzas, de nuestros pecados para vivir, que ya estamos muertos al pecado, que ahora el Espíritu Santo muere en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos un recordatorio y uno de ellos es el Espíritu Santo que nos impulsa a agradecer a Dios por todo lo que ha hecho y cómo debe ser nuestro caminar diario con Él. Nosotros recordamos hoy ese compromiso con Él. El que Él hizo con nosotros, porque finalmente nosotros no hemos hecho compromiso. Sucedió como con Abraham. El pacto lo hizo fue Dios porque Abraham estaba dormido. Y hoy en día nosotros nos rescató porque Él quiso del mundo. En la cruz hizo un nuevo pacto y nosotros estamos ahí involucrados. Pero debemos tener un compromiso con Dios, hermanos, con la iglesia, en amarla, en servirle y en predicar su palabra. Y la palabra de Dios precisamente nos lleva a recordar cada vez los compromisos con Él. ¿Qué nos mantiene siempre firmes para cumplirlo? Primero la palabra y la oración, porque es bien importante. Y estar siempre, hermanos, pensando lo que el Señor hizo por nosotros. No el pecado que teníamos, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted se pone a recordar cada día, hermanos, en su momento que pueda, cómo ha sido el Señor de bueno, hermanos. Ahora que mira uno estas tormentas eléctricas en tantas partes de nuestro país, sufriendo, llorando, en luto. Y uno mira cómo ha sido de bueno con nosotros, Señor. Gracias por la misericordia para con aquellos que están sufriendo, que puedan oír tu palabra en medio de todo, que puedan reconocerte a ti, pero que también reciban las ayudas importantes. Y uno dice, ¿cómo ha sido el Señor de bueno con nosotros en estos sectores? ¿Porque acá somos más buenos? No. ¿Porque allá son más pecadores? No. Por la pura misericordia de Dios. Entonces ese amor del Señor, ¿cómo nos mantiene firmes? Tenemos la palabra, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Mire, tenemos recursos de Dios para mantenernos firmes. Por lo menos tenemos 3 recursos para empezar. Tenemos que la palabra del Señor. ¿Qué más tenemos? Tenemos la iglesia. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Espíritu Santo. Esos son recursos, hermanos, que el Señor nos ha permitido tener y que nos mantienen firmes en Él. La palabra, pero si no la leemos. La iglesia, pero si no la amamos. Y el Espíritu Santo, pero si está contristado no funciona nada. De ahí que estos días hemos sido reiterativos también con el amor a la iglesia, por la que Él murió, hermanos. Porque hay algunos hermanos que dicen simplemente,
Yo no voy a la iglesia, yo puedo mirar por televisión o por internet o por radio, yo me alimento, no hay tal. Si eso fuese así, entonces el Señor, ¿para qué? El Señor desde que hace 2000 años hubiera colocado internet y hubiera dado gratis unos 3 billones de computadores y tabletas y teléfonos para... No, el Señor dejó su iglesia. Su iglesia, ¿quién es? Su pueblo, hermanos. ¿Para qué? Para alimentarse, para tener comunión, para verlos juntos, hermanos. Esa es la iglesia del Señor, la que nosotros debemos amar. Otra cosa son las condiciones que hay, los riesgos que hay, pero ya está finalizando esto, hermanos, en cierta forma, para poder congregarnos, que es lo que estaremos mirando en la medida que el Señor nos muestre, hermanos. Esos son recursos, la palabra, la iglesia y el Espíritu Santo para mantenernos firmes. Josué 24:27, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, para eso se colocó, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Ustedes dijeron que le iban a servir al Señor, que es el Dios verdadero, lo reconocieron como gran ayudador, como gran protector, como el que los beneficiaba en todo. Ustedes lo dijeron y reconocen que le van a servir al único Dios. Esta piedra será testigo en caso de que fallen. Si hay una falla, ustedes van a ser los paganos. Josué está próximo a morir, pero aún exhorta al pueblo a mantener su fidelidad a Dios. Y hasta hoy eso debe ser, ¿no, hermanos? Exhortarnos unos a otros, a ser fieles. ¿Cuál es el significado de esta piedra? Ser testigo. Así como cuando se hacía un pacto, hermanos, que partían un animal y los dos que hacían el pacto pasaban por la mitad de esa sangre y de las dos partes del animal. ¿Para qué se hacía esto? Ese era un pacto, un juramento. Si alguien fallaba, así iba a quedar su cuerpo y su sangre regado por haber incumplido el pacto. Eso fue. Así eran los pactos en el Antiguo Testamento. Ahora, esta piedra es un testigo, hermanos. Y esta Biblia y la salvación que el Señor ha hecho con nuestras vidas y la iglesia, todo es testigo de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Eso nosotros no lo podemos olvidar. Así como esa piedra significa el pacto que ellos hicieron, el bautismo, la Santa Cena, la iglesia, todo eso son testigos de lo que el Señor ha hecho y el compromiso que tenemos para con Él, hermanos. ¿Cuál era el pecado común del pueblo? Común, idolatría. Desde Egipto, ellos venían cargados de idolatría. Por eso Josué lo sabía, Moisés lo supo. Josué fue, imagínense, el segundo ahí de Moisés. Él conocía perfectamente el pueblo, él sabe quiénes murieron en el desierto y quiénes nacieron. Él estaba manejando una generación que él conocía perfectamente. Por eso les estaba dando todas estas normas, todas estas aclaraciones, ratificándoles lo que ha hecho Dios y el peligro de ser infieles. ¿Existe el mismo pecado en la iglesia? Pues según lo que hemos visto, estoy hablando no de la iglesia Mensaje de Libertad, sino lo que uno ve en la televisión, por internet y de otras iglesias en todas partes del mundo. Lamentablemente la idolatría llegó. Hay en muchas iglesias donde el ídolo principal es el pastor o la pastora o los hijos del pastor o los instrumentos o el grupo de alabanza es la idolatría o la edificación o el sitio donde están o la silletería. Se les vuelve todo lo que hay en torno a la iglesia como elementos de idolatría, de adoración, y termina la gente embebida en la parte material, muy lejos de la comunión con Dios y de la adoración a quien definitivamente y absolutamente se la merece. Entonces, ese es un problema que existe en la iglesia. En nuestra iglesia cada uno sabrá en su corazón a quién tiene o qué más tiene aparte de Dios. Bueno, aparte de Dios no se puede tener nada, o está Dios o está el ídolo. Pero no están los dos. O está Dios o está el ídolo. Pero de pronto que el Señor, es decir, que el Señor nos ayude, porque es una tendencia, es una sutileza como entra el ídolo al corazón. Y esto sí, pues durísimo, porque Dios es un Dios celoso. Entonces puso esta piedra como testigo. Él va a morir y está exhortando al pueblo a mantener esa fidelidad con Dios, hermanos. Estamos llegando al final de los versos 24:8, y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Él había repartido ya la tierra. Eso fue lo que hizo Josué, repartir la tierra. El Señor hizo el resto, hermanos. Claro, un líder, un capitán dirigido por Dios. Después de estas cosas, dice el 29, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová,
siendo de 110 años. Qué gran testimonio de este hombre de Dios, hermanos. Debido a su liderazgo, Dios trajo grandes beneficios a la nación que serían de grata recordación hasta hoy. Y para nosotros quienes leemos la Biblia, este es un líder, hermanos, ejemplar. Josué, hermanos. Se mantuvo el pueblo de Israel fiel a Jehová mientras estuvo Josué y mientras estuvieron los líderes, fueron muy fieles, hermanos. Qué tristeza. ¿Cómo sabemos si su promesa fue real? Más adelante la Biblia nos va a contar todo lo que pasó. Por eso es bueno leer la Biblia cronológicamente, para ir mirando cada uno de los aspectos y unirlos, enlazarlos. Y nos vamos dando cuenta, hermanos. ¿Cómo sabemos si su promesa fue real? La palabra del Señor nos lo dirá. Nos lo dirá. ¿En qué tiempo volvieron a la idolatría? Tan pronto fallecieron. Fue una generación, como ya estaban un poco de edad la mayoría, hermanos, pues, ¿qué pasó? Que murieron rápido y la nueva generación no se interesó por estos pactos, por estos compromisos. En el 24:30 nos dice, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Al leer la palabra vemos la mención de 3 entierros en los últimos 5 versos. No nos lo alcanzó a leer nuestro hermano John porque le pedimos el favor, fue hasta cierta parte, pero como para mantener, ¿por qué aparecen? Mantenerlos en contexto, aparecieron otros nombres. Al leer la palabra vemos la mención de 3 entierros en los últimos 5 versos, el de Josué, el de José y el de Eleazar. Los 3 fueron enterrados en territorio de José. ¿Por qué destaca la palabra del Señor estos 3 nombres, hermanos? ¿Ah? Pues porque estos fueron unos líderes espirituales de peso, hermanos. Estos hombres fueron humildes, de buen servicio y fidelidad a Dios. Tanto Josué como José, o José como Josué, como Eleazar. ¿Qué papel desempeñaron cada uno? Pues, hermano, podemos decir que José y Josué fueron destacados como libertadores. En cierta forma, hermanos, como salvadores, pero dentro de un contexto especial, ¿no? Porque el Salvador de la humanidad es Jesucristo, pero acordémonos cómo salvó José al pueblo, inclusive a su familia, cuando vino la hambruna. Entonces él preservó la vida, lo podemos ver como un salvador. ¿Cómo vemos a Josué? Como un liberador, hermanos. Él fue el hombre que entró con el pueblo del Señor, cruzó el Jordán, entró a la tierra prometida y tuvo que guerrear. Claro, Dios ganaba las batallas, pero él era el instrumento como un gran estratega, como un gran líder. Sin embargo, como vimos anteriormente en otra enseñanza, el Señor le dio un método extraño, ¿no? Pero fue su líder y peleó otras batallas. Las ganaba el Señor, pero él era su comandante, o el segundo a bordo, como decimos nosotros, Josué. O sea que él fue un gran libertador. Y en el caso de Eleazar, él fue sumo sacerdote, hermanos. También se ve como salvador y protector en un sentido. Cuando hubo la división de la tierra, se dejaron ciudades de refugio. Allá está en Josué 26. Y las personas que huían por algún homicidio, si no eran culpables, entraban a la ciudad de refugio y podían estar en esa ciudad mientras vivía el sumo sacerdote. Cuando moría, entonces esas personas podían regresar de nuevo a su ciudad natal o su ciudad de origen. Entonces, en cierto caso vemos que Eleazar también figura aquí como salvador, hermanos. ¿Murieron ellos y murió su obra para Dios? No, hermanos. Como alguien dijo, Dios entierra a sus obreros, pero su obra continúa, hermanos. El hecho de que se murieron ellos y el pueblo se devolvió o regresó a la idolatría no indica, hermanos, que la obra no continúa. Murieron los apóstoles, murió el apóstol Pablo, el último apóstol en la tierra fue el apóstol Juan, murió y hasta hoy, 2022, la palabra se sigue predicando, hermanos. Mueren los líderes, mueren los siervos, mueren los obreros, fieles a Dios, pero la obra no para. La han querido parar, sí, pero no, hermano. Nada va a prevalecer contra la iglesia del Señor, hermanos. La obra continúa. Y en el 24:31 nos dice, aquí nos da una claridad, hermanos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Aquí está la claridad de la respuesta. ¿Cómo la vemos? Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea que después del tiempo de Josué no le sirvieron más.
regresaron a la idolatría, hermanos. Eso fue lo que pasó con ellos. La nación de Israel obedeció al Señor durante la vida de Josué y los otros ancianos que habían personalmente visto. El pueblo los vio a ellos, las maravillas que el Señor les había hecho. Hasta ese tiempo fueron fieles. ¿Qué motivó a Israel para mantener la fidelidad? La honestidad de sus líderes. El ejemplo de Josué, ¿cómo ayuda el ejemplo y el testimonio, hermanos? El pueblo lo miraba a él y era fiel, tenía autoridad, era un hombre dedicado a Dios, obediente y humilde a Dios. Y el pueblo lo seguía, hermanos. Eso lleva mucho a mantener la fidelidad. ¿Inciden hoy los líderes para ser fiel a Dios? En algunas partes sí, en otras partes no, y menos ahora que empezó la campaña, donde los púlpitos se arriendan. Entonces, cuando se pierde esa fidelidad, alguna parte de la iglesia le fastidia esto y le estorba, y algunos se retiran cuando ven que sus líderes desobedecen, y bien lo hacen, que busquen una parte donde encuentren y se sienten bien, que hay palabra fresca, que hay líderes que obedecen al Señor, pues eso es bueno. Hoy en día, desafortunadamente, muchos líderes han sacado a sus miembros de la iglesia por su mal comportamiento, por su mal testimonio. Es una incidencia la que tienen los líderes para la fidelidad a Dios. Ahora, la obra la hace el Espíritu Santo, pero hay personas que son débiles y se dejan dañar, como dicen, se dejan marear muy fácil cuando ven algo en su líder, pero cada uno tendrá sus motivos para seguir o para retirarse, hermanos. ¿Qué sucede si el líder falla? Pues buscar otro líder. ¿Qué sucede si el líder falla? Buscar de Dios. Y Él va a mostrar dónde hay reunión, dónde hay encuentro, dónde se puede seguir adelante sin desmayar espiritualmente, porque hay hermanos que se han sostenido espiritualmente y pasan las cosas y toman con mucha madurez las circunstancias y continúan. Pero hay algunos que son débiles y se desmotivan muy rápido. Así teniéndolo todo, son débiles y se desmotivan por cualquier asunto. Porque llovió, no llovió, hizo sol, por cualquier cosa, se molestan y se van, porque no tienen ninguna madurez. Pero hay personas que se conservan en la iglesia, como decimos, porque tienen su madurez, porque están bien cimentados en la palabra y no están colocándole a todo problema, ni murmuración, ni contradicción, no. No porque tengan que aceptarlo todo, dan sus puntos de vista, pero son fieles a la iglesia. Para meditar. Primero, son unos pocos puntos. Poco antes de morir, Josué congrega a los líderes y al pueblo en Siquem. En su despedida buscaba infundir en ellos una sincera devoción al Señor. Él moriría, pero ellos fielmente deberían avanzar con esa misión. Eso es bueno, ¿no? Se va un líder o se muere, que el pueblo siga. Dios no se acaba. Puede morir un líder o ser trasladado, pero la iglesia o el grupo sigue. Segundo, este pueblo había visto los portentos del Señor desde el cruce del Jordán hasta el día presente. Como ejemplo, Josué da honra y gloria a Dios por lo que habían logrado. Fíjense cómo es la humildad de él. Él no se va a morir y les dice, yo hice por usted esto, 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 y los traje y les ayudé y yo peleé por usted. Nunca un líder o un creyente está con el yo. Todo lo ha hecho el Señor. En todo lo que podemos hacer y lo que podemos tener, la honra y la gloria siempre serán para Dios. Fue el Señor quien libró todas las batallas. Josué se encargó de dividir la tierra. Es bueno siempre recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto, hermanos? Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, siempre la gratitud por todo lo bueno que es Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dad gracias en todo. Allá en Tesalonicenses, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias por todo. Tercero, y Josué les afirma que los siervos de Cristo cambian, pero que la obra sigue su curso y que siendo fieles a Dios, sin ídolos, Él luchará por ellos dándoles la victoria sobre el enemigo. Eso es lo que Josué les quiere afirmar. Él los está fortaleciendo. Qué humildad, ¿no? Qué sinceridad, qué amor a Dios y qué amor al pueblo. Yo me voy, pero ustedes van a seguir. Eso sí, sin ídolos. Fieles al Señor, hermanos. Él va a luchar por ustedes. Y hasta hoy lo hace. Cuando le soltamos a Él todo, Él lucha por nosotros. Cuando Dios escoge a sus hijos, los saca de la peor condición espiritual para mostrar al mundo su poder transformador y para recibir de ellos honra y gloria. Lo que vimos acá, hermanos, lo que el Señor hizo con Moisés, con Abraham, fue extraordinario y es lo mismo que hace con nosotros.
Nos sacó de la peor condición espiritual donde estábamos. Así sucedió con Moisés. Lo sacó del paganismo de Egipto, lo formó a su estilo durante años y luego lo regresó para liberar de la esclavitud e idolatría a su pueblo. Él nació en Egipto, ¿no? Fue criado en Egipto, fue educado, fue formado en Egipto, en medio del paganismo y de los ídolos y de todo, fue formado Moisés. El Señor lo sacó de allá a raíz de la muerte de un egipcio. Dios usó esa oportunidad y lo llevó 40 años a estar en el desierto, a estar de pastor. Estuvo con su suegro trabajando, pero el Señor le estaba despejando todo el mundo de Egipto. Aunque él era fiel al Señor, es posible que en el ser humano queden residuos y el Señor está puliendo a Moisés. Y después lo vuelve y lo trae a Egipto para liberar a su pueblo y ahora 40 años con él en el desierto, de sus 120 años de vida. Ahora entendemos por qué cuando Dios llamó a Abraham, le pidió que dejara la ciudad de Ur y a toda su parentela o familia. Su padre Taré era idólatra de una región pagana, ¿sí? Lo vimos al principio. Por eso el Señor lo sacó de allá. Déjeme su parentela, no me vaya a traer por aquí estorbos porque lo voy a preparar para que sea Abraham bendecido y para que tú bendigas a muchas naciones. Dios llamó a Abraham para tratar personalmente con él y convertirle en una gran nación por medio de la cual vendría el Mesías, el mundo. Les encargo mucho tener en mente Génesis capítulo 12. El Señor llamó a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De ahí vendría Jesucristo y ahí entramos en esas naciones nosotros, ustedes y yo, como gentiles en esa bendición, para la salvación, hermanos. Todo lo que hizo el Señor. Entonces Abraham necesitaba dejar todo aquello que le rodeaba y estorbaba. Como voy a ser el líder de una gran nación, lo necesito que usted sea fiel a mí, Abraham. Quitémonos todo lo que nos estorbe para que podamos caminar juntos. Dice la palabra del Señor que Abraham fue contado como amigo de Dios. ¿Qué tal? Abraham, amigo de Dios. ¿Qué hombre estos, hermanos? ¿Qué hombres estos? Hasta hoy el estándar es el mismo. Nos llama para el servicio, a ustedes y a mí. El hecho de que no estén acá ante un púlpito o un micrófono hablando, eso no quiere decir que no tengan su ministerio o un compromiso con Dios. Nos llama a todos, pero para que le podamos servir, quíteme todo lo que esté estorbando porque no me vas a servir así. Te voy a pulir, te voy a bendecir y vas a servir de bendición a otros. ¿Por qué? Porque cuando uno le comparte el evangelio a alguien, esa persona se salva y va a entrar en la bendición del Señor. De una, entran las bendiciones espirituales y también en las materiales que Dios le puede dar a cada uno, hermanos. En la prosperidad, en los beneficios que Dios tiene para sus hijos. Eso depende de Él y esa relación también de sus hijos. O sea que nosotros somos bendecidos cuando nos salvamos y también bendecimos a los que se salvan, hermanos. Qué grande esto, ¿no? Josué nos inspira a que no podemos servir a dos señores y que Dios premia la fidelidad y humildad de sus hijos, hermanos. ¡Qué hombre este, hermanos! Es indudable que hasta el momento de su muerte, este hombre gozó de una gran estima porque Israel sirvió al Señor durante todos los días de su liderazgo. Ya vimos, ¿no? Desde que él recibió el mando que le entregó a Moisés, desde que el Señor lo pasó por el Jordán, desde ese momento todo el pueblo le sirvió al Señor y le obedeció a este hombre, hermanos, por su fidelidad a Dios y por la autoridad que tenía. Porque el líder sirve a Dios, tiene fidelidad, pero en su humildad también tiene autoridad. Que el hecho de que sea humilde no pierde la autoridad. O el hecho de que tenga la autoridad no tiene por qué perder la humildad. Esas son dos cosas que van ligadas en el servicio espiritual, hermanos. Y en cualquier parte, creo yo, ¿no? Este fue el resultado de la influencia santa de un hombre común y corriente, pero con humildad, obediencia y autoridad, reflejaba ante el mundo su comunión con Dios. Sí que se muestra la autoridad, la comunión con Dios, cuando hay fidelidad. Cuando hay obediencia, se le ve en el creyente esa relación con Dios, esa comunión con el Señor. Era un hombre común y corriente. Yo lo estoy exaltando hoy, pero nunca más al Señor. Estoy colocándolo como ejemplo de lo que hizo Él y que nosotros podemos hacer. Pero el que tiene el control es esto y el que nos ayuda hoy es el Espíritu Santo, hermanos, a través de la palabra y de la iglesia. Un ejemplo a seguir justo ahora cuando la sociedad cae en la más densa oscuridad y gran parte del liderazgo espiritual se contamina de sus costumbres y paganismos. Hoy, hermanos, la iglesia en el mundo se está contaminando más con el paganismo, la moda, la música, los espectáculos, los shows, el estilo de vida, de vestuario y de todo el mundo. La iglesia en muchas partes lo está asumiendo. ¿Y qué?
igual al mundo. Y el Señor dice, no os conforméis al mundo. ¿Cómo me pueden servir a mí? ¿Cómo me pueden adorar a mí con algo que me detesta como es el mundo? Por eso el Señor con estos hombres nos enseña, quítese todo lo que tenga. Viven en el mundo ustedes, pero no son del mundo, nos dice el Señor. Límpiese toda esa contaminación. Un ejemplo a seguir justo ahora cuando la sociedad cae en la más densa oscuridad. Esto está peor, hermanos. Y gran parte del liderazgo espiritual en el mundo se está contaminando de las costumbres y el paganismo. Finalmente, es de imperiosa necesidad que hoy como creyentes y con una influencia ejemplar, digamos categóricamente como Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando yo digo allá que Él es el resultado de una influencia santa, Él era pecador, humano. Él era humano, hermanos, pero de buen testimonio, tenía relación con Dios. Santa quiere decir separada del mundo. No porque fuera impoluto, pues, perfecto que no pecaba, no. Santa, una influencia santa. Esa la debemos tener nosotros. Una influencia separada del mundo, separada de todo mal vocabulario, de mal costumbre, de malos hábitos, separada de todo eso que puedan ver en la familia, en la iglesia, en la sociedad, personas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Y eso empieza desde el hogar. Esa influencia que dejó Josué, ojalá nosotros la podamos también en el poder del Espíritu Santo y con la palabra, con la oración, poder decir todos nosotros, como dice Josué 24:15 en la segunda parte. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios quiera que lo podamos decir sinceramente, que lo podamos realizar en nuestras vidas, en nuestros hogares, para beneficio de la iglesia, para beneficio de la sociedad. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este tema en el capítulo 24 de Josué, donde aprendemos grandes cosas, Señor, cómo has sido de bueno, cómo has sido de misericordioso, qué bondad la tuya para con la humanidad, para con tu pueblo y hoy en día para con la iglesia. Ayúdanos a contemplar estos portentos que hiciste con ellos y que nosotros veamos el poder tuyo, la soberanía tuya y podamos aprender a ser fieles. Que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro hogar no haya ningún tipo de ídolo que se interponga entre nosotros y tu presencia, Señor. Grande es tu gloria y tu honra, Padre del cielo. Ayúdanos a no ceder una línea con algún elemento que nos pueda dañar ese caminar diario, Padre. Por el contrario, que estos temas nos ayuden a crecer espiritualmente. Implántalos en nuestro corazón, en nuestra familia, en la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, para que todos podamos decir, yo y mi casa te serviremos a ti. Ahora en un mundo con tanta oscuridad, ahora que se revuelve todo esto con las actividades del mundo, guárdanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, previniendo al mundo de lo que viene. El mundo está en oscuridad total. Ayúdanos a hacer esa luz para que ellos vean lo que eres tú, Señor, lo que hiciste con nosotros. Porque en la medida que te reflejemos, el mundo va a creer en ti, en el poder del Espíritu Santo. Y ya sabemos que si no lo hacemos nosotros, buscarás a otros. Pero no queremos eso. Queremos ser heraldos tuyos, Señor. Queremos ser tus embajadores con un compromiso serio hasta cuando tú vengas, que nos encuentres trabajando por la salvación de la humanidad, llevando personas a ti. Te lo agradecemos, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Santo. Encomendamos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros proyectos, nuestros planes. Lo dejamos a tus manos, Padre, para que tú obres en tu dirección y en tu protección ayudándonos. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Nos sintonizamos mañana a las 5 en punto, Dios mediante. Seguimos ya con la lectura de Ezequiel. Ya vamos pasando por más de 20 capítulos y hemos aprendido bastante de este libro. No dejemos de estar en contacto como hermanos en Cristo, pendientes los unos por los otros. Esto le agrada al Señor. En cuanto a mí, me resta sinceramente desearles que la gracia y la misericordia del Señor estén siempre con nosotros.